Muy buenas tardes, distinguido facilitador, distinguido profesor. A continuación le estaré comentando acerca del mapa mental asignado como primera tarea y el cual tiene como finalidad explicar en este video cada uno de los puntos incluidos en sus nodos. De inmediato vamos a ver el mapa en el video. Como podemos ver, su nodo central se titula o tiene como tema integración curricular de las TICs. Como podemos ver, el nodo tiene un nodo secundario que dice integrar es ser o llegar a ser completo, unir partes a un todo. También integrar es definido como unir, combinar, condensar a un todo funcional. El diccionario de la lengua española define integrar como constituir las partes de un todo, completar un todo con las partes que faltaban, componer, constituir, hacer un todo o conjunto con partes diversas, integrar esfuerzos dispersos en una acción conjunta. De todas las definiciones anteriores, podemos entonces extraer las siguientes ideas de que, o la siguiente idea de que integrar es completar algo, un todo o articular partes para conformar un todo, que son los subnodos que componen el nodo integrar es. De inmediato pasamos al siguiente nodo, el cual tiene como tema la integración curricular de las TICs implica, en orden descendente, podemos ver que dice utilizar transparentemente las tecnologías. Entendemos que esto es usar las tecnologías de forma correcta en lo que es el contexto educativo, no para otros fines que no sean para facilitar el aprendizaje significativo. A continuación, le sigue usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la construcción del aprender. Como textualmente dice, esto es hacer uso de programas diseñados específicamente para facilitar el aprendizaje de los alumnos de las diferentes áreas curriculares. Usar las tecnologías en el aula. Entendemos que este concepto significa implementar los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución educativa en el aula. Por ejemplo, proyector, computador, pizarra electrónica, teléfonos inteligentes, etc. Computadores. Bien, usar las tecnologías para apoyar las clases. Esta parte viene a ser un híbrido, entendemos que viene a ser un híbrido entre usar el software específico para facilitar el aprendizaje de las diferentes áreas curriculares, apoyado o articulado con el uso concomitante de los diferentes equipos o recursos mencionados anteriormente, como son computador portátil, proyector multimedia, bocina, pantalla, etc. Usar las tecnologías como parte del currículum. Esta parte nos dice que las tecnologías, de igual forma que las áreas curriculares, deben enseñarse al igual como un área curricular normal, que forme parte del currículum y sea enseñada como un área curricular más. Usar la tecnología para aprender el contenido de una disciplina. Nuevamente entendemos que esta parte hace énfasis en usar programas computacionales diseñados específicamente para aprender los contenidos o una disciplina X. Por ejemplo, laboratorios virtuales, simuladores, juegos matemáticos, entre otros. Usar software educativo de una disciplina. Bueno, básicamente viene a ser el mismo ejemplo del concepto anterior.
Bien. ¿Qué no es integración curricular de las TICs? Que es el siguiente nodo que tenemos aquí. Ok, aquí lo tenemos. ¿Qué no es integración curricular de las TICs? Vemos que este nodo se compone de 5 subnodos o 5 conceptos en los que tenemos en orden descendente nuevamente, por ejemplo, poner computadores en la clase sin capacitar a los profesores en el uso y la integración curricular de las TICs. O sea, realmente no realizamos una integración TIC real o provechosa si solamente tenemos los computadores y los maestros no saben usarlo, no saben hacer uso de esos equipos, pero tampoco, aunque sepan, en caso de saber, si no, si no lo hacen con un fin pedagógico, con una integración al contenido, con el fin de aprender, pues eso no es integración curricular de las TICs. También llevar a los alumnos al laboratorio sin un propósito curricular claro. O sea, una vez que eh, llevamos a los estudiantes a un laboratorio de computadoras, es porque hemos planificado una clase y para que haya un aprendizaje de ese material. Y en dicha planificación se incluyeron los recursos TICS, pero con un fin de aprendizaje, con un fin de enseñar, de aprender a través del uso de esos equipos. Otro elemento que no es integración curricular de las TICs, sustituir 30 minutos de lectura por 30 minutos de trabajo con el computador en temas de lectura. Entendemos que obviamente 30 minutos de lectura textualmente, como suena, o literalmente, nunca va a ser menos provechoso que tratar un tema de lectura en un aula o en un laboratorio o en una computadora. O sea, el simple hecho de usted pasarse 30 minutos leyendo un libro X es un elemento que no puede ser sustituido por ningún otro relacionado a la lectura. Va a sacar más provecho ejecutándolo que haciendo o buscando o tratando de hacer algo que no sea directamente o literalmente la lectura. Otro elemento que no es integración curricular TICS es proveer software de aplicación como enciclopedias electrónicas, hoja de cálculo, base de datos, etcétera, sin propósito curricular alguno. Bien, lo mismo que explicábamos hace un momentito de llevar a los alumnos al laboratorio sin un propósito curricular claro. O sea, no hacemos nada con tener esos programas si no lo vamos a utilizar con un propósito curricular claro o específico para aprender algún área curricular o algo o algún contenido de un área curricular específica. ¿Qué no es integración curricular de las TICs? Usar programas que cubren áreas de interés especial o expertise técnico, pero que no ensamblan con un área temática del currículum. Básicamente, el mismo que el anterior, o sea, utilizar programas que cubren áreas de interés especial o ya muy técnico de las tecnologías y que no forman, no traen ningún aporte pedagógico o no ensamblan con ninguna parte del currículum, no tienen nada afín para el aprendizaje o algún área curricular del currículum, valga la redundancia. Bien, finalmente tenemos los niveles
para la integración curricular de las TICs. Como podemos ver en este nodo, esos niveles son 3: apresto, uso e integración. Decimos aquí pues que no es lo mismo usar que integrar curricularmente las TICs, así como tampoco es lo mismo estar en la escuela que estar en el aula aprendiendo, construyendo aprendizajes. Partiendo de esta premisa, podemos distinguir entonces 3 niveles para llegar a la integración de las TICs que ya mencionamos, que son apresto, uso e integración. Cuando hablamos de apresto, nos referimos a dar los primeros pasos en el conocimiento y uso de las TICs. Tal vez realizar algunas aplicaciones, la iniciación por parte del centro o la introducción de las TICs al centro, en donde éste iniciará el proceso de vencer y descubrir de vencer el miedo y descubrir las potencialidades de las TICs. Es como la parte de iniciación de la institución educativa, del centro educativo, a la introducción de las TICs a dicha institución. Es como el primer paso. Cuando hablamos del uso de las TICs, esto implica conocerlas y usarlas para diversas tareas en sentido general, pero aún sin un propósito curricular claro. Implica que los profesores y aprendices o alumnos posean una cultura informática, usen las tecnologías para preparar clases, apoyar tareas administrativas, revisar software educativo, entre otros. Las tecnologías se usan o son usadas en este nivel, pero el propósito para qué se usan no está claro. No penetran la construcción del aprendizaje, del aprender. Tienen más bien un papel periférico en el aprendizaje y la cognición. O, dicho de otras palabras, son utilizadas justamente para desarrollar otras funciones administrativas, por decirlo así. Las tecnologías, entonces, en este nivel, no son usadas para apoyar una necesidad intencional del aprender, para el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, el tercer nivel de la integración curricular de las TICs es justamente ese mismo, integración curricular de las TICs, lo cual se entiende o significa que es embeberlas, que es un término más, digamos, español, empotrarlas o introducirlas en el currículum para un fin educativo específico con un propósito explícito en el aprender. Es aprender algo con el apoyo de la tecnología X, por ejemplo. Es cuando los alumnos aprenden, por ejemplo, biología poblacional utilizando un programa educativo o un simulador que emula o simula diversos escenarios donde se pueden manipular una serie de variables y visualizar las consecuencias en el crecimiento y mortalidad de una población de seres vivos, como resultado en la variabilidad de los datos y las variables modificadas. Es decir, es cuando ya se integran directamente las TICs para obtener algún aprendizaje mediante el uso de programas específicos para tales fines de X o Y disciplina. Hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Este ha sido nuestro mapa mental acerca de la integración curricular de las TICs.